Muy buenos días para todos. A continuación presentamos el trabajo Barreras en Salud Pública referente al embarazo en adolescentes en la costa pacífica de Colombia, presentado por Andrea Delgado Cabrera a la Facultad Ciencias de la Salud en la Universidad Iberoamericana, presentada en la materia Legislación y Salud Pública a la docente María López. Sigue siendo un problema de salud pública preocupante el embarazo en menores de edad. Aunque a nivel nacional las cifras han disminuido, se evidencia que esta problemática está demarcada en las zonas rurales, en especial en la costa pacífica, donde se encuentran comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas, donde predomina mucho su cultura ancestral y el machismo en la actualidad. A continuación, se detallan algunos factores determinantes en el crecimiento de estas estadísticas y algunas posibles soluciones que ayudarán a contrarrestar esta problemática tan evidente en la vida de aquellas mujeres que tienen que ser madres siendo aún niñas o adolescentes. A continuación detallamos la situación problema presentada. No se puede desconocer los esfuerzos que el Gobierno nacional viene realizando en cuestión de implementación de estrategias y el aumento de presupuesto para las mismas, que han logrado disminuir los embarazos en adolescentes, como lo indica cifras DANE. En la tabla adjunta identificamos la disminución por cada año con corte al 2023, donde se evidencia que efectivamente las tasas de embarazos en los grupos etarios de niñas de 10 a 14 años han disminuido y en el grupo etario de las edades de 15 a 19 años. De igual forma, para el año 2023 tuvieron una disminución. Pero con todo esto, tampoco da tranquilidad estas cifras, ya que siguen siendo altos los nacimientos en estos grupos de edades. Es claro que se identifica que se realizaron 3.818 nacimientos en las edades de 10 a 14 años y 77.917 para las edades de 15 a 19 años. Ahora bien, las campañas de educación sexual, en especial las realizadas en las instituciones educativas junto con el apoyo de los profesionales del área de psicología, lo cual le entrega al estudiante una educación integral en todo este contexto a lo largo de los tiempos, ha formado en el adolescente una conciencia clara de la responsabilidad y el autocuidado en su cuerpo. Muchos adolescentes toman desde muy temprana edad la decisión de acceder a un método de planificación familiar por su misma educación, lo cual los ha llevado a romper ciertos parámetros de creencias, fomentando en ellos la decisión propia sobre el manejo en la parte sexual de sus cuerpos, así como el autocontrol en sus decisiones y, como lo mencionamos anteriormente, el autocuidado. La inclusión especial de la educación sexual en las instituciones educativas fue establecido bajo la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 del mismo año, en el cual indican que las instituciones educativas deben incluir un proyecto pedagógico de educación sexual como parte del currículo educativo. Esta decisión fue de gran impacto para la sociedad, ya que según investigaciones, el 70% de la información sexual para los jóvenes proviene de sus centros de educación y apenas aún en la actualidad el 12% encuentran orientación
clara de parte de sus padres en sus hogares. Esta situación es muy importante, ya que, como lo mencionamos anteriormente, logró en el adolescente formar una educación sexual abierta, la cual se prestó para su toma de decisiones. En esta parte queremos resaltar un aspecto importante, un dato que nos entrega el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde nos indica que con el actual ritmo de educación se necesitarían 78 años en Colombia para que llegue a cero los embarazos de niñas de 10 a 14 años de edad. Todas estas cifras que nos indican estos actores de seguimiento son muy preocupantes en la actualidad. A continuación detallamos la situación problema en la costa pacífica de Colombia. En este territorio se encuentra una realidad muy diferente. En los municipios del Valle del Cauca, Nariño y Chocó, y parte de sus alrededores, se identifica que el 28% de los adolescentes han estado en estado de embarazo. No es raro encontrar en estos territorios niñas, madres, a los 17 años con 2 o 3, inclusive hasta me he llegado a encontrar con casos de niñas de 17 años con 4 hijos ya a su cargo. Esta situación se presenta por muchos factores en estas comunidades indígenas y afrodescendientes, la cual tiene mucha población dispersa, rural. Entre ellos los más significativos y los que destacamos en el momento son la falta de educación integral a la población adolescente. Estas comunidades no cuentan con los profesionales hasta el momento adecuados, idóneos, capacitados para impartir integralmente estos conocimientos a los menores de edad. Las limitaciones en la infraestructura, en el material de apoyo y el tiempo limitado no dan tregua a gestionar programas de educación sexual complementarios que indiquen a los adolescentes un compromiso y reconocimiento de su cuerpo y en especial de los derechos que ellos tienen. Se indica en estos sectores que la desigualdad junto con la falta de oportunidades juegan papeles fundamentales en la frustración de la realización de sus futuros. Por lo comentado anteriormente, niñas con escasos 10 años empiezan una vida de responsabilidad, a tener a cargo un bebé, un menor de edad, prácticamente igual que ellos. Como segundo aspecto se resalta la desigualdad de género, los patrones culturales, las creencias, machismo, pobreza y la falta de oportunidades. Aún en pleno siglo XXI hay comunidades muy cerradas que no permiten avanzar o evolucionar en sus culturas. Las comunidades indígenas tienen una cultura especial que desfavorece en muchas ocasiones al género específico de la mujer, ya que sigue siendo tomada como una persona con actividades totalmente limitadas que se encarga de la procreación y del cuidado de su familia, en especial del patriarca de la familia. La perpetuidad de estas culturas no deja avanzar a las nuevas generaciones y vulnera sus derechos fundamentales como el derecho a la educación superior, que podría garantizar una calidad de vida a los jóvenes. No podemos dejar de mencionar la vulneración de sus derechos sexuales, que se presentan tanto en comunidades indígenas como en las comunidades afrodescendientes, con los matrimonios y o uniones formales o informales con los infantes.
que en muchos de los casos se presentan inclusive con los mismos familiares. Y todo esto bajo el consentimiento de sus creencias. Estas conductas determinan una demarcada desigualdad de género, porque frustran el normal desarrollo de los niños, obligándolos a tomar responsabilidades domésticas que impiden su desarrollo funcional en una vida normal. Entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿dónde está el respaldo de la norma ante la vulneración de los derechos de las personas y su libertad, en este caso de los menores de edad? Y sí, es claro determinar que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otra persona. Hay una controversia, ¿verdad? No podemos pasar los derechos de los grupos más vulnerables, en este caso de los infantes, sobre los derechos generales de una comunidad. Como tercera instancia encontramos la falta de articulación de las instituciones. Esta situación también es muy relevante porque la poca articulación de las entidades involucradas o el desinterés que se presenta en el sistema, como son las instituciones del sector de la salud, la personería, la defensoría del menor, los sectores de educación, la protección social, inclusive los líderes comunitarios, han limitado la efectividad de las políticas públicas establecidas en la salud sexual y reproductiva, debilitando los impactos esperados en estas comunidades rurales dispersas de la costa pacífica. Aquí se presenta una clara situación que no se puede desconocer, que en la mayoría de los municipios de la costa pacífica se vive una compleja y demarcada situación. La población en general vive aún sometida por actos de corrupción y por grupos al margen de la ley, los cuales en el momento han realizado muchas tomas de las comunidades, predominando la ley de ellos sobre los derechos de toda la comunidad. Esta realidad contribuye a que los actores locales pierdan su autonomía legal y la capacidad administrativa, debilitando el seguimiento de las intervenciones colectivas como individuales planificadas. Nos hemos podido dar cuenta que las autoridades como las alcaldías pierden totalmente su autonomía frente a estos grupos al margen de la ley. Situación preocupante en estos territorios porque se denota la desigualdad totalmente, inclusive hasta el abandono por parte del Estado. A continuación, indicamos algunas posibles soluciones que podrían ser aplicables en estos territorios. Fortalecer la educación integral en las instituciones educativas y en las IPS municipales. Además, se debería fortalecer la educación sexual formulando planes de acción en las zonas más vulnerables de prevención sobre el embarazo en los adolescentes y los derechos que tienen los menores de edad, que no pueden ser pisoteados por los derechos de comunidades. Las IPS tienen que focalizar esta población vulnerable y entregar la información de planificación familiar y brindar apoyo emocional a los menores de edad que están en estado de embarazo y aplicar estrategias que garanticen la atención de sus controles prenatales. Como segunda posible solución encontramos fortalecer el acceso a los servicios de salud en las zonas rurales dispersas. Es indispensable que los servicios que se presentan en estos puntos de atención sean oportunos y con la misma calidad que presenta la IPS de la zona urbana. Tienen que contar con la
infraestructura necesaria y el personal capacitado para que el menor de edad sienta confianza, respaldo y seguridad a la hora de exponer sus necesidades o a la hora de contar con alguna inquietud referente a la vulneración de sus derechos en la parte sexual y reproductiva. Como tercera posible solución, encontramos que sería muy oportuno el fortalecimiento de la participación ciudadana, en especial de los jóvenes. Es necesario que los jóvenes expongan sus necesidades, porque ellos tienen la necesidad sentida, según sus condiciones vividas en los diferentes territorios y las condiciones vividas de sus compañeros de vida. Se necesita más líderes comunitarios que apoyen y divulguen proyectos de planificación familiar e informen los derechos sexuales que tiene la población infantil y adolescente en el sector. Es necesario de marcar todos estos proyectos que se realicen en el territorio bajo las condiciones y la normatividad vigente. Como cuarta solución, exponemos el fortalecimiento de la articulación de las instituciones locales. La coordinación de la institución regional es muy importante, ya que se contará con los datos reales y en línea, estadísticas verificables, las cuales permitirán organizar estrategias bien enfocadas en relación a las necesidades sentidas de las comunidades juveniles, que generan indicadores reales que conllevan a monitoreos permanentes, que promulguen la disminución de estas estadísticas. Es decir, el Estado no tiene que dejar sola a estas comunidades. No tiene que dejar, a pesar de todos los conflictos presentados, que es la realidad que vive el país, no debe abandonar a estas poblaciones y dejarlas en total vulnerabilidad ante sus derechos. Terminamos con una conclusión, la cual indica que la costa pacífica tiene un sinnúmero de necesidades sentidas en la actualidad. Una de ellas, y la más importante, según nuestro punto de vista, es la constante vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de los niños y jóvenes de estas comunidades marginadas y alejadas. Esta situación indica un gran limitante en las políticas de salud pública, ya que determinan las falencias presentadas en relación a la desigualdad territorial, la equidad de género y la falta de educación integral, que genera en la actualidad tasas preocupantes de embarazos en niñas y adolescentes, que al no contar con una educación integral se ven vulnerados en sus derechos, limitando sus oportunidades de vida y en muchos casos truncando el futuro de nuestras nuevas generaciones. Tenemos aquí las referencias del presente trabajo y queremos resaltar algunas cifras y algunos apartes que entrega el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde indica que urge poner fin al embarazo en niñas y disminuir los embarazos no planeados en adolescentes. Quise resaltar estas cifras que me parecen muy importantes, donde nos indican que en el año 2023 3.821 niñas tuvieron al menos un hijo. En el año 2023 se realizaron 9.218 reportes de violencia sexual en contra de las niñas de 10 a 14 años. En el año 2023 se realizaron 3.696 reportes de violencia sexual en contra de las adolescentes de 15 a 19 años. Cifras muy preocupantes en la actualidad. Todo esto viene direccionado a un mismo foco, como nos damos cuenta. Los embarazos en niñas de 10 a 14 años son consecuencia de violencia sexual.
Finalizamos dando las gracias y esperando haber sido oportunos en impartir estos conocimientos y sea de mucha utilidad para ustedes. Y los dejamos con esta frase indicada por UNICEF, que dice: los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes no son un lujo, son una necesidad urgente para garantizar su salud, su dignidad y su futuro. Muchas gracias.